Hoy damos término a esta serie sobre la escalera del crecimiento espiritual y espero que a medida que hemos avanzado en esta serie, cada uno de nosotros hayamos sido edificados y hayamos aprendido o recordado algo que es muy importante en nuestra vida. Así que le invito a ponerse sobre sus pies para que me acompañen a leer el pasaje bíblico que hemos estado estudiando estos últimos meses. Se encuentra en la segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 1, versículos 5 al 7, pero hoy veremos algunos versículos más, pero ese es el pasaje que hemos estado estudiando estos últimos meses, y dice así, si me acompañan lo podemos leer todos juntos. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Damos gracias, mi Dios, porque una vez más nos da el privilegio de exponer tu palabra. Que nuestros oídos estén abiertos, nuestros corazones preparados y nuestro espíritu dispuesto. En el nombre de Jesús. Amén. Puede tomar asiento. El último y séptimo escalón de esta escalera es el amor. La semana pasada hablamos del afecto fraternal. Hemos dicho que el afecto fraternal es el ingrediente principal o la antesala para llegar al amor. Aquí en este pasaje el amor se refiere al amor ágape de Dios, que debe seguir al afecto fraternal. Si mira el orden que hemos estado estudiando, fíjese que el amor es lo último, no porque sea menos necesario, sino que todos esos nos llevan a la culminación de todo, que es el amor, pero el amor de Dios. En este caso el amor se refiere a ese elemento incondicional y desinteresado. No el amor que conoce el mundo. Yo hago esto si tú haces esto, que está condicionado y tiene un interés marcado. Este amor que es desinteresado e incondicional, ese es ese amor que nos habla el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 13. Y le invito a que vayamos en nuestra Biblia y leamos ese capítulo. Un capítulo que muchas veces los versículos del mismo se usan para hablar de los matrimonios, para hablarles, lo usan en invitación de boda, y no es que esté mal, pero no es ese el contexto de ese capítulo, porque recordemos que en el capítulo 12 el apóstol Pablo está hablando de los dones espirituales, pero aquí el capítulo 13 él habla de que le abre y le habla de un camino mejor, y dice así el capítulo 13 de 1 Corintios: si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladases los montes, y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve. Escuche la definición del amor, lo que hace el amor. El amor es sufrido. A ninguno le gusta sufrir. El amor es benigno. El amor no tiene envidia.
El amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. Porque en parte conocemos y en parte profetizamos, mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Ahora vemos por espejos oscuramente, entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Y ahora permanece la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. El amor. Como hemos dicho, este amor que habla aquí se refiere al tipo de amor que tiene Dios. No se origina, el amor de Dios no se origina en la persona amada, sino que se origina en la persona que ama. No se origina, por eso dice que amamos a Dios porque Él nos amó a nosotros primero. El amor de Dios no se origina en la persona amada, en otras palabras, yo no amo porque aquella persona me ama, sino que yo amo porque Dios es amor y como yo soy parte de Dios, entonces debo amar como Dios. Pastor, pero es que yo no puedo amar como Dios porque yo soy humano. Sí, somos humanos y esta es la gran diferencia. Pero escuche, el apóstol Pablo nos habla en la carta a los romanos que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. De la misma manera que Dios ama, también nosotros debemos amar. La misma manera que Dios perdona, nosotros también debemos perdonar. Entonces, tal amor llega más allá de la comunidad cristiana. Sí, aquí, ¿verdad? Creo yo, y no hablo de este grupo en específico, hablo de que debiera y creo y quiero pensar que la comunidad cristiana, la iglesia de Cristo, se ama de verdad. Porque ese amor de Dios también no solamente se limita a los hermanos en la fe, va más allá de la comunidad cristiana, vas al mundo, a todo lugar, debe de manifestarse en todo lugar, busca el bien mayor para los demás, incluso a costa de nosotros mismos. Porque el amor, una de las cualidades del amor es que el amor es sacrificial. El amor es incondicional. Y el amor verdadero, el amor de Dios, pone a los demás antes que a sí mismo. Busca el bienestar del otro antes que el de sí mismo. ¿Cuál es el resultado? ¿Cuál es el resultado de subir esta escalera del crecimiento o de no subirla? O los versículos que siguen después del 7 nos dan a nosotros la respuesta a esta pregunta. ¿Cuál es el resultado de nosotros añadir a nuestra fe todos estos ingredientes que hasta ahora hemos estudiado? Dice, mire su Biblia y dice versículo 8 en adelante de ese primer capítulo, segunda de Pedro, dice así de versículo 8 al 11. Porque si estas cosas están en vosotros
y abundan. No os dejarán estar ocioso ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Porque el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Todos sabemos lo que es una persona ociosa, ¿verdad? Usted sabe que una persona ociosa, alguien que no trabaja, no tiene ocupación o ninguna obligación. También se utiliza de modo despectivo, ¿para qué? Para indicar que algo es inútil, no es productivo, no tiene fruto, ni tampoco provecho. En la Biblia, estar ocioso se refleja de algún modo, si así se considera, es un término similar al perezoso o vago. ¿Qué es una persona vaga? A veces usamos esta historia o esta manera para decir de la persona vaga, ¿no? Hay personas que son tan vagos y tan vagos y tan vagos que no van a buscar trabajo, pero están dormidos en su casa y le mandan a otro a buscar trabajo por ellos. Se levantan a las 12 del mediodía a buscar trabajo y llegan a la casa y que no encontré trabajo, pero ¿cómo vamos a encontrar trabajo si te levantaste a las 12 del mediodía? Entonces, escuche lo que dice Proverbio capítulo 19 versículo 15. El alma del perezoso desea y nada alcanza, mas el alma de los diligentes será prosperada. Prosperada. Recordemos que iniciamos esta serie hablando de la palabra diligencia. ¿Cuántos se recuerdan de alguna de las cosas que dijimos que significa ser diligente? Ahí se lo dejo de tarea. Si no se recuerda, vuelva a escuchar los mensajes en el canal de YouTube. Se identifica a una persona perezosa como alguien que ama el dormir y el descanso, pero también las diversiones. El perezoso le gusta dormir, pero también le gusta divertirse. También el término aparece en Mateo capítulo 12, versículo 36. Dice así: mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Aquí vemos en estos versículos que hemos leído que la ociosidad se puede manifestar de dos formas: en lo que se habla y en la conducta. Se puede ser ocioso en su actitud, en su conducta, pero también se hablan palabras que son ociosas, palabras que no tienen provecho, palabras que no edifican, palabras que dañan, palabras que corrompen, palabras adulteradas, que un día, como dice aquí, cada una de las personas vamos a dar cuenta por cada palabra de esa índole que hayamos hablado. En el versículo 8, la palabra ocioso quiere decir ser inefectivo e inactivo. Inefectivo e inactivo. Y nosotros estamos llamados a ser ¿qué? Efectivo y activo. No se nos llamó a estar sin fruto, porque el deseo del Señor es que nosotros seamos fructíferos, que llevemos frutos.
En Juan capítulo 15, versículo 8 dice esto: en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Debemos de dar frutos, tanto en nuestro testimonio, en nuestra vida cristiana, en nuestra manera de conducirnos, como también en la obra del Señor, en el reino de los cielos. Nosotros fuimos llamados para ir y traer y llevar frutos. Frutos como resultado del poder de la transformación que Cristo puede realizar en el corazón de una vida. Usted y yo no fuimos llamados simplemente para ser salvos y salvos nada más. Nosotros fuimos llamados para desempeñar una labor, una función en el reino de los cielos. Hay personas que se sienten ya satisfechos y conformes con simplemente saber que van para el cielo. Pero esa no fue la razón simple por la cual el Señor los llamó, los escogió para que usted vaya al cielo. Lo llamó para un propósito, para que nosotros seamos la extensión de Él aquí en la tierra. Ese fue el mandato que Jesús dio no solamente a los discípulos originales, sino que ese mandato se ha extendido hacia nosotros. Debemos de llevar fruto. El versículo 9 dice: si estas cosas abundan en vosotros. ¿Cuáles cosas? Las que hemos estado hablando: la piedad, el conocimiento, la paciencia, el dominio propio, la virtud, el afecto fraternal y el amor. Si todas estas cosas abundan en nosotros, no vamos a estar ociosos, porque vamos a entender a través de ello que hemos sido llamados para ser fructíferos. Cuando hablo de fructífero, no quiero decirle dinero, cosas materiales. Estoy hablando en el reino de los cielos. Porque hay personas que les gusta esta palabra, pero cuando se asocia con lo material, que seamos prósperos. Qué bueno sería si seamos prósperos mejor en las virtudes, en el conocimiento de Dios, en el afecto fraternal, en el amor, que en las cosas materiales. Porque las cosas materiales vienen y van, pero el amor, el afecto fraternal, el dominio propio, la paciencia, todo eso nos lleva a un resultado maravilloso y glorioso, y que es para siempre. La falta del fruto en la vida de un creyente puede provenir de dos factores. La falta de fruto, y lo leímos en el versículo 8, donde dice ceguera y olvido. Ceguera. Una persona de vista muy corta es alguien que solo busca los valores terrenales y materiales y no ve la realidad de las cosas espirituales, de las cosas que son más importantes del reino de Dios. Solo se enfocan, sí son salvos, sí son cristianos, pero viven más en el mundo, más anhelando la cosa del mundo que la cosa de Dios. Viven pensando en las cosas terrenales y nos olvidamos de lo que dice el apóstol Pablo en Colosenses capítulo 3. Si haber resucitado con Cristo, buscar las cosas de ¿qué? De abajo, de la tierra, del mundo, de arriba, las cosas espirituales, las cosas de Dios, del reino. Esa persona solo se concentra en lo material, procura solamente las cosas de esta vida. Esa persona se vuelve ciega para las cosas de Dios, y tristemente nos olvidamos de dónde nos sacó el Señor. Nos olvidamos de la misericordia, la bondad, la providencia, la benevolencia, la gracia, el favor y el perdón de Dios. Nos olvidamos de dónde Dios nos trajo. Nos olvidamos de tantas veces Dios a nosotros nos ha sacado de aprieto cuando nosotros por nuestra propia concupiscencia hemos metido la pata. Y Dios en su misericordia nos extiende la mano. Nos olvidamos
Y eso se le llama perder ¿qué? El primer amor. Es interesante, si usted mira su vida, los primeros 5 años de su conversión, no le estoy pidiendo que me dé la respuesta o me lo diga aquí, eso es algo para usted. Si usted evalúa, compara su vida cristiana, los primeros 5 años de su conversión, a esta altura, esa misma. Eso es para nosotros reflexionar. Porque cuando estamos iniciando nuestra vida cristiana, no queremos saber más de otras cosas que cosas de Dios. ¿Cuántos se recuerdan que si había 8 servicios a la semana en la congregación, íbamos 9? ¿Se recuerda esos tiempos? Eso dejó de ser desde el 2000 para acá. Porque ahora apenas se tienen 2 y nos cuesta estar en 2. Pero antes, todos los días, todas las vigilias, todos los ayunos, nos cogemos las calles para nosotros, no nos quedamos callados, donde quiera que íbamos, nos conocían como ¿qué? Como los los locos, los fanáticos. Pero ahora ya no es así. Porque estamos más enfocados en las cosas de este mundo que en las cosas de Dios, en las cosas espirituales. Nos interesa más las cosas de este mundo que nuestra vida espiritual. Cristo nos ha limpiado, nos ha lavado, nos has hecho nueva criatura, nos has puesto en un lugar celestial juntamente con Él, nos has elegido para ser pueblo santo, nación adquirida, real sacerdocio, para ser los embajadores de su reino aquí en la tierra. Nos has dado a nosotros el ministerio de la reconciliación para reconciliar al mundo con Cristo. Nos has dado a nosotros consolación para que nosotros consolemos en el momento que los demás estén en tribulación. Que seamos hallados dignos de nuestra vocación. ¿Qué es nuestra vocación? El ser discípulo de Cristo, el servir al Señor. Fuimos elegidos para caminar en santidad y producir frutos. Frutos. Y el fruto no se tiene que manifestar dentro de estas 4 paredes. Se tiene que manifestar en todo lugar. No necesariamente cuando yo le digo a ustedes, vamos a evangelizar, evangelizamos para que este lugar se llene. No, evangelizamos para que el reino de Dios crezca. Porque ¿qué importa si vienen aquí o no vienen aquí? Lo que importa es que el reino de los cielos está siendo proclamado. Ahora Dios añadirá lo que han de ser añadido, pero el trabajo nuestro es evangelizar, no para llenar este lugar, sino para que el reino de los cielos crezca. Y cuando lo hacemos con esa perspectiva, entonces veremos los resultados. Amén. Nos hablas que para que no caigamos, versículo 11, amados hermanos, la salvación, como hemos hablado y enseñamos, la salvación viene de Dios. La salvación no es algo que yo obtuve por mis méritos. La salvación no es algo que yo obtuve por las buenas obras que yo hago, porque le doy comida a los pobres, he visto al desnudo. Eso es bueno, esa caridad son buenas, pero eso no es lo que nos hace salvo a nosotros. A nosotros lo que nos hizo salvo fue la gracia de Dios. Dios fue que inició, mantiene y culminará la salvación nuestra. O sea, la salvación de los elegidos no se pierde. Hay personas que viven atormentados si van a perder o no su salvación. La salvación no es algo que usted obtuvo por su propio mérito. La salvación viene de Dios. Por gracia soy salvo, para que nadie se gloríe.
El Señor mismo en varias ocasiones nos dio a entender la seguridad que tenemos de nuestra salvación. Porque un mandamiento del Padre yo tengo, que ninguno de lo que Él me has dado se pierda y que lo resucite en el día postrero. También hablando dice, y nadie lo puede arrebatar de mis manos. En otras palabras, usted y yo estamos seguros en Cristo. La salvación viene de Dios. Por eso el apóstol Pablo escribe tan fuerte y tajante en Romanos capítulo 8, nos dice que nada, ni lo alto, ni lo bajo, ni principado, ni potestades, ni lo presente, ni lo pasado, ni lo porvenir, nada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Pero ahora bien, nosotros tenemos que dar fruto, para que no nos encontremos sin ningún fruto cuando vayamos a la presencia del Señor, para que podamos recibir esos galardones de parte de Cristo, los cuales luego arrojaremos a sus pies en alabanza y adoración, para que se nos diga que fuimos fieles y buenos y que nos den entrada amplia al trono de la gracia. Debemos de procurar dar fruto. Por eso es la importancia de nosotros añadir a nuestra salvación estos ingredientes para que podamos estar siempre llenos del conocimiento de Dios, siendo cristianos productivos, activos y fructíferos. No se puede ser activo y fructíferos sin tener estos elementos. Porque la manera que usted puede alcanzar a un inconverso para Cristo es mostrando esos ingredientes, mostrando el amor, mostrando la compasión. La manera que usted puede dar testimonio de que usted es de Cristo es manteniendo siempre un buen testimonio que mantenga el dominio propio. Que cuando alguien nos corte o nos pase en el tráfico, que eso es lo que más frecuente, lo que más frecuente se ve. Alguien nos corta en el tráfico y somos humanos, hermano. ¿Qué es lo primero que nos viene a la mente cuando alguien nos da o en la carretera? Debiera ser lo único que salga. Pero a veces dice, ¿dónde está la policía? Hay personas que si tuvieran 20 dedos sacaran por la ventana. Y lo lindo es que sacan 20 dedos por la ventana y atrás tienen un sticker que dice, Cristo te ama. Cristo te ama. Pero no, amados hermanos, cuando tenemos esas cosas, vamos a ponernos en los pies de esa persona. Vamos a tener simpatía y empatía, porque vamos a pensar, algo debió haber sucedido en esa persona que está en esta condición. Quizá tuvo un conflicto en su hogar y está manejando así tan irresponsablemente. Quizá le está dando un ataque del corazón. Eso ha sucedido, hermano. Hay personas que han sufrido un ataque del corazón manejando o se sienten enfermos y quieren correr hacia el hospital más cercano. O sea, siempre pensemos, como yo digo, asumamos positive intent, que la persona no está haciendo eso porque te quiere hacer un daño, sino porque una necesidad tiene o algo está sucediendo en su vida. Así mostramos el amor de Dios. Y también respetamos las leyes. Ahora que mencioné policía, me viene a la memoria un testimonio que escuché de un pastor en New Jersey, que iba en el Turnpike de New Jersey, iba corriendo porque estaba tarde para ir al servicio. Y lo para un trooper, le dice, y esa velocidad, no, que estoy tarde, voy para...
pastor, en el momento que usted pasó el límite de velocidad, Cristo se salió del carro, porque Cristo obedece la ley. Cristo obedece la ley, él no va a estar donde se esté desobedeciendo. Gracias a Dios que se encontró con un hermano en la fe también, pero lo reargulló, lo confrontó, lo disciplinó, que era lo que estábamos hablando la semana pasada, que el que ama disciplina. Y eso nos pasa, hermano. Entonces, busquemos siempre llevar fruto, busquemos siempre santificarnos para el Señor, busquemos siempre servir con diligencia, con esmero, con excelencia, diligencia de prontitud, no con pereza. Hermano, digo que hoy va a servir en la iglesia, me toca hacer la puerta. No hay entusiasmo. Y hemos estado estudiando en los miércoles unas cosas que Dios es entusiasta. Nosotros tenemos que mostrar entusiasmo en las cosas que hacemos. Me gozo cuando veo los hermanos de la alabanza. Ellos viven lo que hacen. Están gozosos y eso es lo que tenemos nosotros que mostrar, que el gozo del Señor está en nosotros. Le invito nuevamente a leer ese pasaje con el cual empezamos y vamos a terminar. Segunda de Pedro 1, 5 al 7. Pero yo quiero que usted lo lea como que lo cree. Le voy a dar un tiempo para que usted busque en su Biblia o prenda su Biblia. Sí, porque ahora hay que decir prenda su Biblia porque la usamos mucho en el teléfono. Voy a dar un momentito que usted lo pueda encontrar. Porque yo quiero que nos llevemos en esta tarde. Hemos estado separadamente hablando de cada uno de estos escalones. Pero yo quiero que usted y yo en esta tarde podamos grabar esto en lo más profundo de nuestro ser. Y no solamente grabarlo, sino procurar que cada una de estas cosas abunden en nosotros. Para que así podamos ser hombres y mujeres efectivos para el reino de los cielos. Jesús a usted no lo escogió para estar sentado 2 veces a la semana en una silla. Y todos necesitamos ser pastores, ni evangelistas, ni misioneros de título o de oficio para hablar de Cristo. Pastor, pero es que yo no sé Biblia, yo no soy teólogo, yo no domino muchos versículos bíblicos. La mujer samaritana no tenía Biblia en su cabeza. Quizá había escuchado, no podía ni siquiera ir al templo porque era samaritana. Pero escuche, ella tuvo un encuentro con Cristo. Y dice que el momento que tiene ese encuentro con Cristo, sale por toda Samaria a anunciar que había conocido al Mesías. Tu testimonio, lo que Cristo ha hecho en tu vida, lo que Cristo está haciendo en tu vida, es la herramienta más efectiva que tú tienes para hablar de Cristo. Porque nadie puede negarte, nadie puede refutarte la experiencia que tú has tenido con Cristo. Lo que tú eras y ahora es. Cómo estaba y cómo está ahora, nadie. Cada vez que en muchas ocasiones cuando Jesús hace un milagro, le dice, vete y dile a lo tuyo cuán misericordioso Dios ha sido contigo. No hay que disparar versículos bíblicos para hablar de Cristo. El testimonio suyo y mío, lo que Cristo ha hecho en su vida, es valioso. ¿Cuánto ha encontrado paz en Cristo?
el mundo está a falta de paz. ¿Cuándo han encontrado esperanza en Cristo? Si hay algo que el mundo no tiene en este momento, es esperanza. ¿Cuánto han recibido perdón en Cristo? Sin importar dónde estábamos, qué hicimos, Cristo tuvo misericordia de nosotros. ¿Y cuántas personas ahí afuera piensan que Dios que Dios no puede perdonarles su pecado, porque ha sido tan grande el pecado de ellos que ni siquiera Dios, ellos piensan que ni siquiera Dios lo puede perdonar? Pero usted y yo hemos recibido ese perdón y podemos compartir de ese Dios que perdona, de ese Dios que transforma, de ese Dios que restaura, de ese Dios que es misericordioso. Como dice el profeta Jeremías, que si no fuese por su misericordia, ya estaríamos consumidos. Pero qué bueno que su misericordia son nuevas cada mañana. ¿Sabe que usted ha recibido una paz que no es como el mundo la da? La paz que usted y yo hemos recibido, aun a nosotros mismos, se nos hace difícil entenderla, porque lo dice muy claro el apóstol Pablo en Filipenses: la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento humano. Que cuando usted está en dificultad, usted mantiene la serenidad y la esperanza y la confianza, creyendo y esperando que Dios hará lo que tenga que hacer en el tiempo debido. Y cuando una persona que no tiene a Dios lo ve a usted en medio de su tribulación, de su aflicción, en tanta calma, con paz, le va a preguntar: oye, pero a ti el mundo se te está cayendo encima y mira tú cómo estás tan tranquilo, tan paz. Y ahí le está abriendo una puertecita para que usted le hable del príncipe de paz. Amados hermanos, continuemos siendo cristianos que lleven frutos. Seamos productivos y activos, no seamos pasivos. ¿Cuántas personas, y con esto termino, es una pregunta que usted tiene que responderse usted mismo? Esto yo, ¿verdad?, usando mi mente humana, pero sé que a lo mejor eso no va a suceder. Pero déjeme imaginarme por un momento. ¿Cuántas personas en la eternidad podrán decirle a usted: gracias porque me hablaste de Cristo? Eso es algo que nos debe hacer pensar. El mismo Señor dice que seamos sagaces, que hagamos amigos en el reino de los cielos. ¿Cuántas personas podrán decir: gracias porque tú fuiste la persona que Dios usó para que yo llegara a su camino? Y esos son los frutos que un día, por lo cual recibiremos recompensa.